o por lo menos el video yo sé que lo armé con bastante dedicación. El tema de hoy es la toma de decisiones y cómo tomar decisiones, pero ya no cuando estamos en un ámbito, digamos, de toma de decisiones económico, sino que tenemos que tomar decisiones de tipo de índole técnica. Básicamente tienen que ver con diseños de ingeniería, las decisiones que podríamos tomar en la otra cara de la moneda. Y para eso vamos a ver tres técnicas de toma de decisiones que involucran el modelado de los sistemas para poder ver cómo estos sistemas podrían responder frente a la ocurrencia de fallas o de accidentes o a la mala toma de decisiones por parte de los operadores o los técnicos. Estas tres técnicas, ustedes van a ver que al principio de la diapositiva, por ejemplo, donde dice qué es lo que vamos a ver, por ejemplo, en este caso, análisis de árboles de eventos, ahí abajo un enlace que les dejo, que no es para que ni lo lean para el examen final, ni para nada, porque esa es una guía completa de cómo se hace justamente un análisis de árboles de eventos, ahí en ese PDF que está allí. Y se los dejo porque en algún momento de sus vidas, a alguno de ustedes les va a tocar tener que realizar alguno de estos tipos de análisis. Y esa guía que yo les estoy dejando allí es la que internacionalmente utilizamos quienes trabajamos en el área de análisis de riesgos de instalaciones. Entonces, en cada una de las técnicas está el documento correspondiente. Obviamente está en inglés, y está lleno de ejemplos, está cómo se arman estos modelos, en forma muy detallada, con ejemplos muy, muy prácticos, pero además muy reales, porque están todos basados en ejemplos que se han hecho en la vida real para lograr obtener licencias de construcción o de operación o durante el análisis de algún accidente. El primero que vamos a ver es que se denomina análisis de árboles de eventos y que se basa en lo siguiente. Se basa en que yo voy a tener una cierta instalación y esa instalación puede sufrir la ocurrencia de algunos eventos no deseados. Así se los denomina, eventos no deseados, que son en general sucesos que nosotros creemos que no deberían estar ocurriendo o que esperamos que no ocurran, aunque, digamos, van a tener siempre una frecuencia de ocurrencia, aunque sea muy pequeña. Por ejemplo, algún evento para una industria que uno debería tener en cuenta en el caso de seguridad, acá en Mendoza, y que ocurra cada cierto tiempo. Un sismo. Un sismo, muy bien, exactamente, un sismo. Vos sabés que no, esto de que no me deja ver nada, no, entonces no sé ni siquiera quién me está hablando. A ver. No quiere saber nada conmigo. Profe, ¿Sí? si no, lo que podría hacer es que alguien que tenga la presentación lo muestre. Es el mismo Power que está en la página, ¿o no? No, sí, yo la presentación la puedo mostrar, lo que pasa es que me gusta seguir también con quién me está hablando. Y en este momento, mi Zoom, por alguna razón, me ha volado esa posibilidad y no me deja verlos. O sea, este Zoom en particular voy a tener que reinstalarlo porque se está matando, se está muriendo. Pero bueno, no importa. Sí, la presentación yo se las puedo mostrar y la pueden seguir de lo que yo les estoy mostrando, así que no hay problema por ahí. Bueno, entonces, sí, Elías incluso quiere dibujar. No dibuje, Elías. Para poner diversión.
Entonces, sí, tenemos, por ejemplo, un sismo. Un sismo sería un evento no deseado. Y cuando ocurre ese sismo, a mí lo que me gustaría saber es si los elementos de control y de seguridad que yo tengo dentro de mi instalación hacen que, por ejemplo, se detengan los procesos que podrían ser afectados por el sismo y la instalación queda en un estado seguro. ¿Está bien? Entonces, cosa que después que pase el sismo, yo pueda volver a colocar mi sistema en operación y en producción. Pero además del sismo, y existen varios otros fenómenos que podrían ser peligrosos para nuestra instalación, de repente algún sonda de 120 kilómetros por hora nos pueda obligar a que los sistemas de seguridad también actúen y detengan el sistema productivo. Un incendio también podría ser, un incendio que podría ser externo a nuestra instalación o un incendio que podría ser interno a la instalación, pero también podría ser debido a la falla de algún componente, algún equipo que falló, o algún técnico que realizó alguna operación incorrecta o alguna acción que se esperaba que no le hiciera. Eso es lo que vamos a tratar de analizar y poder determinar cómo hacemos para que esos diseños sean lo más seguros posibles para nosotros. Entonces, acá el ejemplo lo vamos a iniciar con una instalación de irradiación que sirve para la esterilización de alimentos, elementos, por ejemplo, de los descartables o incluso los no descartables que se utilizan en medicina, pero principalmente aquellos que son descartables y que no pueden ser sometidos a altas temperaturas o a otros tipos de procesos de esterilización. Entonces son irradiados utilizando cobalto 60 y los esterilizamos de esa manera. Por ejemplo, jeringas, guantes de látex, todo ese tipo de elementos, digamos, se esteriliza de esta manera. También podríamos irradiar otros elementos para poder facilitar su comercialización. ¿Alguien tiene alguna idea de qué productos podríamos estar hablando? Uranio, ¿Perdón? No, creo que habló Elías o no sé quién habló. Álvaro. Álvaro, uranio, no sé si lo usan. No, pero estoy hablando de... el uranio es el combustible que uno usa en una instalación nucleoeléctrica o en un reactor nuclear de investigaciones. Pero acá estamos hablando de que vamos a usar cobalto 60, que es otro material radiactivo, para irradiar distintos tipos de elementos. La pregunta es si alguien sabe de algún producto que uno irradie para mejorar sus características comerciales. Profe, ¿puede ser instrumentos para medicina, para médicos? Sí, bueno, es lo que yo más o menos les había dicho recién. Perdón. Yo sabía de algunos plásticos, pero para el sol, digamos, no con cobalto. Con cobalto ni idea. Bueno, les comento que hay una gran cantidad de productos que se irradian para lograr una mejor condiciones de comercialización. Supongamos, por ejemplo, que nosotros queremos exportar cebollas a África. ¿Está bien? ¿Por qué medios ustedes enviarían las cebollas? ¿Las envían en avión o en barco? ¿Qué les parece? Y en buque, sí, en barco. En barco, exactamente. ¿Por qué? Porque es lo más barato, porque si no serían unas cebollas que cuando lleguen a destino serían ultra caras. No se justifica, no se las mandamos en barco. Pero tenemos un problema porque si el barco tarda mucho, ¿qué le ocurre a las cebollas? Se pudre. No, antes que se pudran, digamos. Empiezan a nacer. ¿Ah? Para mí empiezan a nacer. Claro, se brotan. Eso. Bien, eso empiezan a nacer. Es lo mismo. No es lo mismo. Se brotan. Usted tiene que aprender a usar el vocabulario técnico que corresponde para cada cosa. Por eso está estudiando ingeniería.
Si no, en todo caso tendría que estar estudiando, no sé, música, y entonces cuando yo le pregunte, digamos, qué le pasa a la cebolla, usted tranquilamente me puede decir nacer. Entonces, la cebolla brota. ¿Y cómo hacemos para inhibir que la cebolla no brote y que además no le cambien las propiedades, ni el sabor, ni el olor, ni nada a la cebolla? Bueno, se lo irradia con cobalto 60 y eso le impide a la cebolla brotar y le da además, le extiende la vida útil como producto a la cebolla. Por lo tanto, tranquilamente vamos ahora a poder exportarla a través de un barco, aunque sea un barco muy lento. Y si es un barco muy lento, quiere decir que además es mucho más barato. Nuestro producto va a poder llegar a los otros mercados a precios competitivos. Adicionalmente, podemos también irradiar, por ejemplo, papas, camotes, cualquier producto que, digamos, ¿qué cosa? Frutilla. Frutillas, exactamente. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le irradiamos de la frutilla? ¿Qué es lo que le sacamos? Los microorganismos que puede tener. Claro, las frutillas vienen contaminadas por hongos de la tierra y esos mismos hongos son los que hacen que se pudra la frutilla antes de tiempo. Entonces, matamos esos hongos con radiación, digamos, y le extendemos la vida útil a la frutilla. Igual a la frutilla, además, adicionalmente, habría que liofilizarla para que dure un poquito más o mantenerla fresca en alguna condición, pero bueno, se complica. La frutilla es una fruta muy, muy delicada. Pero ¿y no tiene algo contraproducente utilizar el cobalto 60, digamos, medio que te suena radioactivo? Suena como radioactivo porque es radioactivo, será. Claro. Tiene que sonar a lo que es. Claro, sí. Bien. Esa es una, digamos, es parte de los miedos que sobre todo, digamos, nos han hecho creer, digamos, las películas de Hollywood y las de no Hollywood, porque, digamos, todos venden mucho, digamos, con la radiación. Pero, a ver, todo con la dosis equivocada nos mata. Si ustedes piensan en simplemente alguien tenga una dieta alta en azúcar, obviamente, digamos, terminará muriendo porque va a tener diabetes y después la diabetes lo va a dejar ciego y finalmente, digamos, va a terminar con un ataque al corazón por exceso de consumo de azúcar. En cambio, si uno tiene una dieta razonable de azúcar, digamos, el azúcar no tendría que tener mayores inconvenientes en nuestro organismo porque se metaboliza. De alguna manera, nuestros organismos, nuestros cuerpos, que ustedes saben que están codificados en los cromosomas, se fueron desarrollando durante millones de años en un ambiente que era fuertemente radiactivo. La Tierra, al principio, era muy radiactiva y ha ido perdiendo sus características radiactivas originales, pero hace millones de años, la cantidad de radiación que había hacía que todos los organismos que se trataran de desarrollar sobre la superficie del planeta necesitaran resistir, digamos, a las posibles mutaciones que podían producir la radiación sobre los cromosomas. Por eso, nuestros organismos tienen sistemas de reparación de los cromosomas de tal manera que cuando ocurre una mutación en un gen, este sistema de reparación viene y lo corrige. Ahora, si la cantidad de mutaciones que ocurren son, digamos, en un periodo de tiempo muy corto y el sistema de reparación no logra repararlo porque en cuanto lo repara, digamos, ya aparece de nuevo otra mutación y la verdad que estamos en un mal ambiente. Para eso, digamos, y con motivo de eso, digamos, les puedo comentar que se acuerdan que durante la década de los 90, sobre todo, comenzó una moda, que yo ya sé, hay varios de ustedes que no tienen ningún recuerdo de la década de los 90, pero
En la década de los 90 surgió toda una moda que se extendió incluso hasta principios de nuestro siglo, por el cual a la gente le encantaba ir a la playa o a la pileta y a ponerse al sol, a tomar sol, para poder salir lo más bronceadito posible, porque era como una demostración de estar sano. O sea, mientras uno se viese bien bronceadito, digamos, era como estar sano, y si uno se veía más paliducho, digamos, era como estar enfermo. Bien, ¿cómo se logra el bronceado? Bueno, se logra por una ataque, digamos, contra nuestra piel por parte de la radiación solar, que también es radiación, y nuestro organismo trata de defenderse de ese ataque, sobre todo con las pieles más claras, generando un exceso de pigmentos oscuros que son lo que terminan provocando el bronceado. Y esa pigmentación, digamos, dura un cierto tiempo y después el organismo logra recuperarse de esa agresión que ha sufrido. El problema es que si una persona toma sol una vez y otra vez y otra vez y otra vez, en más de una ocasión, más de una célula va a sufrir un proceso de daño irreparable y va a tener alguna mutación que puede que con desgracia, digamos, le provoque consecuencias no deseadas. ¿Cuáles son esas consecuencias no deseadas? Y, por ejemplo, que alguna mutación termine generando en la célula un comportamiento de un cáncer. Bueno, basado en lo que ocurrió durante la década de los 90 y el principio de este siglo, ya se hicieron los estudios correspondientes, se hicieron los pronósticos correspondientes, y se entiende que más o menos a partir de el año pasado en adelante debería comenzar una especie de epidemia de cáncer de piel en las personas que tomaron excesivo sol en aquellas épocas. Y por si han estado siguiendo las noticias, van a ver que hay mucho trabajo científico en el desarrollo de piel humana artificial. ¿Por qué? Porque se supone que la demanda de piel para hacer los trasplantes de piel, para el caso de la gente que tiene cáncer de piel, digamos, no iban a dar abasto a las disponibilidades que hay de piel para trasplante. O sea, es un tema grave, pero fíjense que está desaconsejado tomar sol. En su justa medida, ¿no? Muy bien. ¿Para qué tomarías sol en su justa medida? Vitamina D. Muy bien, exactamente. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Pero es que no lo estoy viendo, no puedo ver a nadie acá. Doctor Augusto. Ingeniero Augusto Robles. Augusto, muy bien, exactamente, es vitamina D, que es una de las vitaminas que la única forma de que nosotros la podamos generar en el cuerpo es tomando sol. Entonces, pero ¿cuánto sol tenemos que tomar? Y lo que se recomienda aproximadamente son unos 10 minutos de sol diario, con las piernas y los brazos y la cara al descubierto. Con eso es suficiente sol para la producción diaria de vitamina D. Eso es en verano, ¿no? Verano, primavera. En invierno se necesita por lo menos duplicar ese tiempo o triplicarlo porque no hay sol, básicamente. Es muy poco el sol y la energía solar con la que... Sí. Es recomendable no tomar sol de las 12 a las 16, me parece. Que ahí en realidad, actualmente la recomendación es no tomar sol entre las 11 de la mañana y las 4 a 5 de la tarde en pleno verano. O sea que prácticamente tenemos que estar escapándole a todo el sol. Y si uno está en la playa, tendría que estar bajo una sombrilla y con pantalla solar completa. ¿Está bien? Bien. Pero esas son las recomendaciones que hacen los médicos y que lamentablemente poca gente sigue. Y bueno, cuando ustedes empiecen a
a escuchar justamente este problema que va, en esta década, va a eclosionar, bueno, ya saben que yo les advertí, digamos, que estas noticias ya venían de hace por lo menos una década atrás, les aviso. Bueno, entonces, a ver, la radiación en su justa medida no quiere decir que sea dañina, y puede ser muy beneficiosa tanto para nuestro organismo como para, digamos, los productos que nosotros queramos trabajar. Pero en alguna medida descontrolada, obviamente es dañina como todas las cosas. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Lo que nosotros vamos a ver entonces acá es esta instalación es una típica planta de las más pequeñas, no es de las de los sistemas más industriales, no trabajan como este que está acá, pero estas son plantas verdaderas. Esta es una planta de la empresa Nordion, es una de las grandes empresas en el tema que tiene su base en Canadá. Esta imagen está sacada justamente de uno de sus catálogos técnicos y para ellos como dice la diapositiva ahí, es el modelo Gamma Beam 127TM, diseño del año 2008. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera y lo voy a explicar desde el centro hacia afuera. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, esto que está acá, que estoy marcando, este cilindrito plateado, es donde se localizan lo que se denominan los lápices de cobalto. ¿Por qué se les llama lápices? Porque son básicamente barras cilíndricas dentro de las cuales hay pastillas colocadas de cobalto 60. El cobalto 60 se produce en las instalaciones de grandes reactores nucleares como las instalaciones de las como Atucha, como Embalse. ¿Está bien? Es un subproducto, digamos, de irradiar cobalto en un reactor nuclear que tiene mucha potencia, en donde la potencia se la da el uranio 235 en particular. Bueno, y estos lápices, cuando están así, cuando están expuestos, van a irradiar a estas cajas que están rodeando a los lápices. ¿Está bien? Entonces, cuando están acá arriba, están irradiando a los lápices. Cuando no queremos más irradiación, lo único que se hace es darle un comando desde acá, desde la computadora de control, para que se baje, con un sistema de poleas, se baje el lápiz y se lo introduzca en un tanque de protección que impide que la radiación salga de allí. Muy bien. Entonces, allí es donde vamos a dejar durante un cierto tiempo a los elementos que queramos irradiar en sus cajas respectivas. También no es necesario sacarlo de sus cajas normalmente. ¿Qué hacemos? Cuando queramos sacarlas, esas cajas, tenemos que acceder al lugar. Pero por una cuestión de protección, lo que se hace es construir normalmente, fíjense, una especie de laberinto de salida, de tal manera que si yo abro la puerta principal, no voy a, por más que los lápices de cobalto estén afuera de su recipiente de protección, no voy a recibir radiación. Está bien, porque la radiación solo se propaga en línea recta. Por lo tanto, a la puerta no va a llegar radiación. Entonces, ese diseño muy simple, digamos, está bastante bien hasta que a alguien se le ocurre que podría haber el caso de que, por alguna razón, que en principio no vamos a postular, hay alguien que ha decidido que tiene que entrar ahí adentro mientras se está produciendo la irradiación. O no sabe que se está produciendo la irradiación, pero el tipo quiere entrar en ese momento ahí adentro. Entonces, para evitar que una persona cometa un acto imprudente, lo que se hace es colocar en la puerta una cerradura de seguridad que se bloquea en el momento en que yo
le doy la orden a la computadora de que levante los lápices. ¿Está bien? Entonces, el primer sistema de seguridad que tenemos es una cerradura electrónica que queda bloqueando, digamos, la puerta de acceso. Ahora, supongamos que la puerta de acceso, finalmente, esta persona logra que el sistema, o sea, la cerradura electrónica se abra y entonces abre la puerta. Cuando se abre la puerta, podemos colocarle un sistema, como algunos de los sistemas que tenemos en las casas de seguridad, que si se abre la puerta, digamos, suena una alarma. Entonces, bueno, podríamos colocar un sistema de esos y si se abre la puerta, digamos que suena una alarma y entonces le indique a la persona con la alarma que el sistema está operando y que no debe ingresar. Pero podría también suceder de que esta persona de repente no le haga mucho caso a esa alarma o que la alarma no suene. Y entonces esta persona decide ingresar a ese laberinto y comienza a caminar por el laberinto. Yo podría colocar de repente un sistema infrarrojo que detecte el movimiento en el pasillo del laberinto y frente a la detección de movimiento que active una alarma, ponga sonido, ponga luces, y que además de la orden de bajar los lápices de cobalto y que queden protegidos, de tal manera que si esta persona sigue caminando y llega a la zona de irradiación, no se irradie. ¿Estamos bien? Y finalmente, podríamos también obligar a que todo el personal que esté trabajando en el lugar utilice unos medidores personales, que son básicamente como lápices, y que si llegan a recibir radiación, suena una alarma en el propio lápiz, de tal manera que le indica a esa persona que está en un área de exposición. Y esa sería, digamos, ya la última barrera que tendríamos si todo lo demás no ha funcionado, ha fallado. Bueno, por lo menos el lápiz de repente, cuando él asome la cabeza, al final acá del laberinto, va a empezar a sonar el lápiz y entonces, bueno, tal vez ahí sí retroceda. ¿Se ha entendido la secuencia? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver entonces cómo armamos un análisis de esto. Lo primero que vamos a hacer es organizar una tabla en la cual vamos a hacer un gráfico, pero primero vamos a ver cómo está organizada la tabla. Lo primero es que vamos a partir la tabla en una serie de columnas, en general todas del mismo tamaño, y la vamos a ir rellenando de izquierda a derecha. La primera columna va a tener el evento iniciante, o sea, el evento que nosotros no queríamos que ocurriese y que ocurre. Y que va a ocurrir con una cierta frecuencia anual. ¿Está bien? En algunos libros, en algunas referencias hablan de probabilidades, pero en particular yo estoy convencido de que es un error porque lo que nosotros estamos haciendo es un análisis de la recurrencia de un fenómeno y cada vez que hablamos de la recurrencia tenemos que asociarle por lo menos una variable de tiempo en alguna parte, una dimensión de tiempo en alguna parte. Entonces normalmente en ingeniería uno habla de si un sismo ocurre cuántas veces en 100 años o en 1000 años, o si un sismo ocurre de cierta magnitud, cada cuántos cientos o miles de años ocurre. Pero tengo que darle una dimensión de tiempo en alguna parte porque si no, no logro saber, digamos, a qué me estoy refiriendo. Entonces, siempre vamos a hablar de que el evento iniciante va a tener unidades de frecuencia. La frecuencia es 1 sobre tiempo. Y para ingeniería normalmente utilizamos 1 sobre año. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, a continuación, vamos a colocar en las siguientes columnas los sistemas de seguridad que habíamos estado previendo que deberíamos instalar. El primero que vamos a colocar es el mecanismo de bloqueo de la puerta de acceso. El segundo es el sistema ese de alarma que habíamos colocado. Después un sistema formado por 3 sensores infrarrojos en el pasillo. Y finalmente el monitor portátil. Esos serían entonces esos 4 sistemas, son los que de alguna manera tienen que lidiar con esta persona que está tratando de entrar para convencerlo de que no ingrese. Y en la última Profe, siempre hay que ponerlo en orden. Perdón. Siempre hay que ponerlo en el orden de
en el orden, o digamos, acá lo he hecho como en el orden de la secuencia que usted nos había comentado, como el orden de la peor situación cada vez era peor, digamos, como que cada vez estaba al límite de ser irradiado. No sé Claro. si siempre hay que ordenarlo así o como... Yo te diría que en realidad el orden en el que van es el orden en el orden en el que se espera que entre en acción cada uno de ellos. Ah, ¿Está bien, bien. Bueno, y al final, en la última columna, lo que vamos a tener es el estado de planta final que vamos a poder ver cómo ocurrir. Bueno, el modelo comienza con una línea horizontal que arranca en el evento iniciante. ¿Está bien? Y llega hasta la mitad de la segunda columna, en donde nos vamos a preguntar si ese mecanismo de seguridad ha tenido éxito o falló. Si tiene éxito, el gráfico asciende a la parte superior y luego continúa en forma horizontal. Y si falló, desciende y continúa después en forma horizontal. ¿Hasta dónde vamos a seguir? Bueno, dependerá, digamos, de cómo sigue lo que se llama la secuencia accidental. En este caso, si el primer mecanismo, que es el del bloqueo de la puerta, tiene éxito, quiere decir que la puerta nunca se abrió y en todo caso el operador quedó del lado de afuera y está a salvo. Y no hay nada más que analizar. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es continuar la línea hasta la columna final, digamos, y marcarla con un indicador de que es un éxito. ¿Está bien? O sea, el estado final de planta es seguro y no ha ocurrido nada que tengamos que lamentar. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa por el lado de la falla. Si vamos por el lado de la falla, eso quiere decir que la puerta sí se abrió, es decir, que el técnico acaba de abrir la puerta y por lo tanto, si abrió la puerta, tendría que sonar la alarma que indica que la puerta se abrió físicamente. Entonces, vamos a tener que continuar nuestra línea hasta la siguiente columna y allí ver si hay éxito o falla. Hacemos eso y entonces vamos a ver si tenemos éxito con este sistema y está funcionando. Bueno, la persona debería en todo caso retirarse porque le acaba de saltar una alarma y bueno, él tiene que hacer caso a la alarma. Por lo tanto, vamos a avanzar hasta el final y lo marcamos como un éxito. Estamos entendiendo también de que acá la persona actúa de buena fe, o sea, no es una persona que sea suicida y no es una persona, Racionalmente. claro, está actuando racionalmente, exactamente. Y tampoco es un terrorista, ¿saben? Y esto es importante porque en inglés hay una muy buena separación de los términos de seguridad relacionados con el terrorismo o con la seguridad personal de los trabajadores, porque a este último lo denominamos safety y al primero lo denominamos security. Entonces, todas estas medidas que nosotros estamos analizando y viendo tienen que ver con el safety de la instalación, no tienen que ver con el security. El security no lo analizamos los ingenieros, sino que el security lo analiza gente que está especializada en actos terroristas. ¿Está bien? Bueno, eso incluye, digamos, que alguno de los técnicos decida hacer un sabotaje de la planta, por ejemplo. ¿Está bien? Eso no lo analizamos nosotros. Bueno, ahora veamos si el sistema de alarmas de la apertura de la puerta falló. Y si falló, entonces quiere decir de que esta persona comenzó a caminar por el laberinto. ¿Está bien? Y por lo tanto debería continuar con mi línea horizontal de la parte de abajo hasta la siguiente columna y ver allí, digamos, cómo resulta el éxito y el fracaso. Muy bien, una vez que estamos acá, me pregunto de nuevo, tengo un éxito con el sistema del sistema infrarrojo. El sistema infrarrojo además hace descender las fuentes de radiación, por lo tanto, aunque la persona siga caminando, no va a ser irradiada. Eso quiere decir que vamos a pasar
a otro escenario exitoso. Y lo que nos queda en la parte de abajo, que si fracasa, y entonces, digamos, supónganse que el sistema fracasó y no se encendieron las luces, y el sistema no hizo descender la fuente de radiación, lo único que me está quedando es el monitor portátil que tiene el técnico, y bueno, veamos qué es lo que nos ocurre allí. Si el monitor portátil tiene éxito, digamos, bueno, a ver, la persona se va a poder salvar de una mayor irradiación, aunque para que entendamos que el monitor portátil, para que él funcione, algo de radiación tiene que recibir. ¿Está bien? Entonces, es un éxito, pero lo marcamos con un cuadradito en rojo para hacer una indicación de que es un éxito parcial nada más. Podríamos indicarlo también con una X, podríamos hacer algunos otros símbolos, pero digamos, en esta oportunidad decidí poner un cuadradito rojo. Y el peor de los casos que tenemos acá es cuando el monitor portátil tampoco funciona, falló, digamos, y entonces la persona va a ser totalmente expuesta a los niveles de radiación que estamos teniendo dentro de la planta y que no son adecuados para un ser humano. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí todo el modelo? Sí. Sí, profe. Sí, pero Sí, profe. Bueno, acá la primera intención que uno tiene es decir, bueno, pero si esto siempre está ordenado de esta manera, los dibujos son siempre más o menos los mismos. O sea, esto que estamos viendo acá debe repetirse siempre. Bueno, resulta ser de que no es así. Ya vamos a ver con los ejemplos que pasemos a resolver, que este dibujito cambia de maneras bastante increíbles y que a priori no puedo saber exactamente cuál dibujo va a ser hasta que no analice caso por caso lo que está sucediendo y, digamos, y siguiendo la secuencia de tiempo. Bueno, ahora vamos hasta acá, esto que hemos hecho y esto que se ve acá, es lo que se denomina un análisis de árbol de eventos cualitativo. ¿Está bien? No hemos tenido en cuenta ningún número, y lo que nos faltaría sería transformarlo en cuantitativo para poder, de alguna manera, tomar decisiones de ingeniería basados en los valores que corresponden. Para eso, vamos a necesitar dos fuentes de valores. La primera es saber cuál es la frecuencia de ocurrencia del evento iniciante, que es básicamente que hay una persona que quiera entrar a la instalación cuando está produciéndose la irradiación. Entendemos que en principio esta persona tal vez no sabe que está produciéndose la irradiación y, supóngase, quiere hacer una tarea de mantenimiento adentro. Y los otros datos son las probabilidades de falla de los sistemas de seguridad. ¿Está bien? En este caso tenemos 4 sistemas de seguridad. Digamos, deberemos poder de alguna manera calcular cuál es la probabilidad de falla de cada uno de ellos y vamos a utilizarlos para calcular la frecuencia de los estados finales de planta de la instalación. Acá he agregado los valores y fíjense que tenemos frecuencia del evento iniciante 1 por 10 a la menos 3 por año. ¿Sí? Ahí está la dimensión tiempo en la frecuencia, como corresponde. Y después tenemos las probabilidades de falla de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 2 o 1 por 10 a la menos 3 o cualquier valor que corresponda. He colocado unos valores simples simplemente para hacerlo didácticamente más accesible. Pero los valores no son normalmente redondos, sino que son con bastantes decimales. Y fíjense que además, como son probabilidades, son totalmente adimensionales. ¿Cómo voy a calcular yo, entonces, el dato que a mí me interesa, que es la frecuencia de ocurrencia de los estados finales de planta? Bueno, es muy sencillo en realidad. Tomo el valor de la frecuencia del evento iniciante y sigo la primera secuencia. La primera secuencia dice que voy a tener éxito en el primer sistema, por lo tanto voy a multiplicar la frecuencia de ocurrencia del evento iniciante por el complemento de la probabilidad de falla de ese sistema de seguridad. ¿Está bien? Que el complemento vendría a ser la probabilidad de 1 menos éxito. cos. Exactamente. Bien. Y eso me va a dar el valor que tenemos acá al fondo, 9,9 por 10 a la menos 4 por año. Ahora, si voy por la rama de abajo, la que falló,
Bueno, voy a multiplicar entonces la la frecuencia de ocurrencia del evento no deseado por la probabilidad de falla. Si voy después por la siguiente rama de éxito, eso además lo voy a multiplicar por el complemento de la probabilidad de falla del siguiente sistema que esté involucrado y obtengo el valor de la frecuencia del estado final de planta. 9,9 por 10 a la menos 6 por año. Y así voy calculando cada uno de estos sistemas hasta que completo mi cuadro. Observen. Sí. Esas probabilidades de falla en la realidad, ¿cómo podríamos obtenerlo? Ya, eso también se lo voy a enseñar. Ah, ok. Observen acá que si yo estoy pensando que lo que obtengo al final son las frecuencias de ocurrencia de cada uno de los estados finales, ¿cuáles serían los estados finales que yo quisiera que tuviesen mayor recurrencia? O sea, que ocurran lo más frecuentemente posible. Los de éxito, los que están para arriba. Claro, exactamente. O sea, todos los que sean de éxito yo quiero que tengan una recurrencia muy alta. Y en cambio, los que muestran un fracaso o tienen alguna falla, digamos, me gustaría que tengan valores muy pequeños. Fíjense que en este caso, el de exposición, que es el último, que es el más complicado de todos, complicado en el sentido de que la persona ha recibido una dosis de radiación importante, tiene un 10 a la menos 12 por año de frecuencia. Esto quiere decir de que este número, 10 a la menos 12, nos está indicando de que básicamente es para todos los sistemas de seguridad que le hemos colocado prácticamente imposible que la persona se irradie, porque no pueden, no hay forma de que falle todo en el mismo momento. ¿Está bien? Un 10 a la menos 12 es una probabilidad que uno la toma básicamente como imposible de ocurrencia. De hecho, este dato, si quieren, anótenlo por allí, pero hay una especie de guía que yo con los años me he hecho de estos temas y que indica que una probabilidad de 10 a la menos 1 o una frecuencia de recurrencia de 10 a la menos 1 está relacionada con la falla de una persona haciendo una tarea repetitiva sin supervisión. Y eso, ¿es frecuente o no es frecuente? O sea, ese número me está indicando que eso va a ocurrir con frecuencia o no. Sí, está indicando de que va a ocurrir con una relativa alta frecuencia. Vamos a encontrar que las personas que están frente a esas situaciones cometen errores y bueno, es esperable porque el sistema, digamos, no somos máquinas y, digamos, somos muy falibles. Por eso hay que tratar de trabajar siempre con supervisión. Siempre hay que armar un esquema del famoso esquema del técnico supervisor, hay que armarlo. ¿A cuánto desciende si yo pongo un supervisor y se está trabajando correctamente? Desciende a 10 a la menos 3. ¿Está bien? O sea, pasé de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 3. Y ahora, un sistema automático de control que estuviera pudiendo monitorear el sistema para poder alertar, ¿en qué valores andaría? Bueno, si es un sistema completo, que no es lo que estamos analizando acá, no estamos analizando sistemas completos, sino sistemas individuales, debería andar en el orden de como un piso en 10 a la menos 3, y para los mejores de sistemas actuales desarrollados con las tecnologías modernas, está en 10 a la menos 5. ¿Está bien? Anoten ese número, 10 a la menos 5. Por año, ¿no? Sí. Y el valor, digamos, límite de todo esto, que separa de alguna manera lo que es probable de lo que ya no deberíamos ver nosotros como una ocurrencia que nos va a afectar durante en la vida, digamos, práctica de la instalación, son valores que estén por arriba del 10 a la menos 7. ¿Está bien? Lo interesante de todo esto, uno dice, bueno, ¿cómo me acuerdo de estos números? Bueno, en realidad es re sencillo porque son el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Está bien? No hay ningún número par entre medio, son todos números impares y en general todos esos que están allí también son primos. Pero sabiendo eso, ustedes no saben qué dato valioso tengo, porque cuando alguien en una instalación
de cualquier tipo me dice que me está vendiendo un sistema de instrumentación y control y que tiene una probabilidad de falla que está en el orden de 10 a la menos 4, y yo ya sé que no es de lo mejor que hay, ¿está bien? Porque debería ser 10 a la menos 5. Es un poco mejor que si yo pongo un supervisor con un técnico. ¿Se entiende? Entonces, eso está bueno para poder tomar decisiones rápidamente cuando uno está negociando en el área técnica. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Vamos con eso, digamos, dejamos visto ya lo que son árboles de eventos, y vamos a pasar a ver el siguiente tema, el de los 3 que tenemos que ver, que es el análisis de árboles de fallas. Acá les dejo la referencia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Una cosa que no, así lo puedo anotar bien, la probabilidad de que está de 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5, ¿de qué es la probabilidad de falla de qué? 10 a la menos 3 es la de un técnico con su supervisor trabajando. Y 10 a la menos 5 es un sistema automático de control moderno. Bien. Los sistemas automáticos no están de 10 a la menos 3 a la menos 5. Anoté eso. Sí, pero digamos, el 10 a la menos 3 es un sistema automático viejo, de tecnología vieja. Bien. Ahora sí. Ahí la anoto. Bueno, acá en el de análisis de árboles de falla también les dejo la referencia, digamos, internacional que se utiliza, y que ustedes van a ver ahí que la referencia es una publicación del año 1981. Les comento que sigue utilizándose tranquilamente porque no ha habido ninguna herramienta que la esté superando por ahora, y las regulaciones internacionales todas piden, por ejemplo, el uso de estos árboles de falla. Estoy hablando de países desarrollados, digamos, y en la Argentina solamente esto se pide en el caso de las instalaciones nucleares, ¿está bien? Pero en el resto de los países del mundo se le piden para una refinería de petróleo, para una planta química, para cualquier instalación que tenga un riesgo relevante. Muy bien, vamos a hacer un análisis sobre un sistema que es muy típico de prácticamente todo tipo de instalación, en el cual vamos a tener un sistema que va a tener que llevar agua desde un sumidero, que nosotros asumimos desde una fuente que asumimos que es infinita, así que no tenemos problemas con la fuente, y la vamos a llevar a un tanque, y la idea es que el tanque tiene que estar siempre lleno de agua, por lo tanto va a estar siendo, o sea, va a haber una reposición permanente del agua que se vaya consumiendo. ¿Cómo está integrado el sistema? Está integrado por, obviamente, el tanque, como depósito final del agua, una válvula B3, que es una válvula flotante, cosas horribles para prever su falla son las válvulas flotantes, son muy malas, siempre. Después encontramos una válvula B2 y una válvula B1, que lo que hacen es servir para aislar a las bombas B1 y B2, de tal manera que podamos hacerle mantenimiento a las bombas. Este no es el mejor diseño posible, porque la verdad que cada vez que queramos hacerle mantenimiento a una sola de las bombas, tenemos que anular todo Para el las sistema. dos. ¿Sí? Sí. Bien. Pero, digamos, lo hice así, simple, solamente por una cuestión didáctica. Vamos entonces a ver cómo es esta técnica del análisis de árboles de fallas. Bueno, la técnica consiste básicamente en determinar un objetivo digamos que es la falla del sistema que nosotros vamos a analizar, y desglosar después esa cabecera la vamos a desglosar en todas las fallas que puedan ocurrir en nuestro sistema.
básicamente en todos los componentes normalmente activos. Por ejemplo, las bombas, las válvulas son componentes activos, las cañerías son componentes pasivos. Solamente en algunos casos, como por ejemplo el análisis de riesgo sísmico, se modelan las cañerías. ¿Está bien? Si no, ¿Qué por lo sería, general. profe, un elemento pasivo y uno activo? ¿Cómo? ¿Qué sería? O sea, ¿con qué fundamento Criterio. clasifica, cada criterio clasifica pasivo y activo? Y porque los activos son componentes que o están en funcionamiento o pueden cambiar su estado para cumplir su rol, mientras que los pasivos básicamente son cañerías o tanques, nada más. Claro, digamos que accionándolo de alguna manera modifica el sistema, el activo. Claro. Bien, Por perfecto. ejemplo, una válvula se abre o se cierra y cambia la condición Sí. del sistema. Bien, ¿Está bien? bien. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se hace este análisis? Este análisis tiene tres formas de ser realizado. Uno de ellos es desde lo que se denomina aguas arriba. Aguas arriba sería acá en el extremo izquierdo del sistema, donde está la fuente de agua. Y vamos a ir recorriendo el sistema, lo que se denomina aguas abajo. Entonces nos vamos a ir hacia aguas abajo, encontrando todo y cada uno de los componentes y los vamos a ir analizando. Eso sería uno de los métodos, que es el método que se denomina top-down, de arriba hacia abajo. El otro método, obviamente, es el down-top, que es desde el extremo final del sistema, es decir, desde la válvula B3 en dirección hacia aguas arriba. Nos vamos a ir remontando el sistema, pasando por cada uno de los componentes, analizándolo hasta que llegamos a la parte superior del otro extremo. Y el tercer método de análisis es cuando nosotros nos encontramos con un sistema que es circular, es decir, que no tiene ni un principio ni un final. ¿Cómo podría ser ese sistema? Bueno, en realidad sería como muy sencillo, porque piensen que acá en el tanque, supónganse que del tanque va a un intercambiador de calor y del intercambiador de calor lo devolvemos a la fuente. ¿Está bien? Y en esa fuente ponemos una torre de enfriamiento y de ahí lo tomamos para el sistema. Eso sería un sistema cerrado. Entonces, ¿cuál es el origen y cuál es el final? Bien, habrá que cortarlo arbitrariamente en alguna parte que nosotros decidamos y el análisis se hace en cualquiera de los dos sentidos. ¿Qué les recomiendo yo? Yo en esto trabajo, tengo la suerte de trabajar en esto incluso antes de recibirme. Antes de recibirme ya fui contratado para trabajar en este tipo de cosas. Y cuando fui contratado trabajé para INVAP en un reactor nuclear que se construyó en Egipto. Y desde allí, digamos, esa experiencia que tiene ya muchos años, creo que la mejor forma de encarar el análisis de estos sistemas es tomarlos desde el extremo final del sistema y recorrerlos aguas arriba. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el extremo final del sistema, me es muy fácil determinar qué es lo que no está haciendo el sistema y en base a eso hacer el análisis. En este caso, de nuestro sistema, lo que tendríamos que hacer sería decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa en el tanque, justo en la parte de la válvula B3? Bueno, lo que me sucedería para que no me funcione este sistema es que no sale agua por la válvula B3. ¿Está bien? Y es muy sencillo determinar eso. En cambio, en el otro extremo, si me coloco aguas arriba, digamos, no logro ver con esa facilidad, digamos, qué es lo que le está ocurriendo al sistema, porque la ocurrencia no está de este lado, sino que está del otro. ¿Estamos bien? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar justamente haciendo el análisis desde la válvula B3. Me posiciono en B3, coloco el evento tope que se denomina, que dice que no ingresa agua en el tanque. Y ese no ingresa agua en el tanque puede deberse a dos razones. Y para eso voy a colocar entonces, hay dos cosas que pueden ocurrir, o una o la otra,
Digamos, voy a colocar lo que se conoce como una compuerta lógica OR, que es una compuerta booleana, de las cuales hay varios tipos de compuertas. Nosotros en particular solamente vamos a ver OR y AND, o sea, compuertas o compuertas y lógicas. Entonces, no ingresa agua en el tanque, o bien porque no hay descarga de agua en el tanque por más que la válvula B3 esté abierta, o porque falló la válvula B3 y está cerrada. ¿Está bien? No hay otra causa. Si la válvula B3 está abierta, tendría que estar saliendo agua. Y si no sale, es porque no le ha llegado agua a la válvula B3. Y si está cerrada la válvula, quiere decir que falló la válvula B3. Fenómeno. Vamos a ir entonces. La falla de la válvula es un evento final. No hay más análisis que hacer sobre la válvula. Aquí es donde uno tendría que localizar, bueno, cuál es la probabilidad de falla de esta válvula. Para eso, uno recurre básicamente a bases de datos en las cuales, para los mismos tipos de componentes, ya están estudiados las probabilidades de fallas que uno puede esperar dependiendo de la calidad, del tiempo de uso, de la antigüedad, del mantenimiento. Es un buen lío tratar de determinar después la probabilidad, pero, digamos, se hace. Después, por otro lado, decimos, bueno, no hay descarga en el tanque. Si no hay descarga en el tanque, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me está llegando agua acá? Entonces me voy a ir recorriendo aguas arriba el sistema, como lo voy siguiendo acá en el gráfico, y me encuentro con la válvula B2. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hacer, digamos, el análisis. Y puede ser de que la válvula B2 esté cerrada, ¿sí? Esa es una válvula manual, y puede estar cerrada, o no le ha llegado agua a la válvula B2. De alguna manera estamos frente al mismo caso que antes, con la diferencia que esta es una válvula manual, o sea que podría haber sido intervenida por la gente de mantenimiento cuando hicieron mantenimiento de las bombas y de repente no la dejaron abierta, o sea, cuando hicieron la desconsignación de los equipos, no la dejaron abierta. ¿Qué significa esto de consignar y desconsignar? Significa que cuando yo voy a colocar en mantenimiento un subsistema o un equipo, el técnico operador de la instalación tiene que ir al lugar y colocar unos tags que indiquen que la válvula o el componente que sea, digamos, va a entrar en mantenimiento. El técnico de operación lo coloca. Una vez colocado ese tag, recién allí el técnico de mantenimiento puede accionar sobre el sistema o sobre el componente que ha sido, digamos, intervenido. Cuando el técnico de mantenimiento termina su labor de mantenimiento, tiene que llamar de nuevo al técnico de operación, le informa que él terminó su mantenimiento, en qué condiciones se ha quedado, y si obviamente se ha sido todo exitoso, entonces el operador de la planta procede a lo que se denomina desconsignar el componente, y que es levantarle básicamente la intervención, sacarle el tag, digamos, y ponerlo en operación, en las condiciones de operación que corresponde. Bueno, vamos a ver entonces cómo seguimos con el tema de la válvula, ya que estábamos hablando de esto. Bueno, eso quiere decir que puede que la válvula esté cerrada porque falló cerrada. ¿Y cómo pudo haber fallado cerrada? Recordemos que la última vez que esa válvula estuvo cerrada tiene que haber sido en una tarea de mantenimiento. Y por lo tanto, cuando el técnico de mantenimiento la fue a abrir, la válvula, por ejemplo, el vástago de la válvula se rompió y no abrió en realidad, y el técnico de mantenimiento, por ejemplo, no se dio cuenta. Entonces, la válvula quedó cerrada por más que ellos hayan abierto el vástago. Y lo otro que puede ser es que la válvula, digamos, el técnico de mantenimiento se olvidó de abrirla, y por lo tanto ha habido un
un error humano. Y el técnico y el operador, que tendría que estar allí supervisando la operación de poner de nuevo en línea todo, digamos, tampoco advirtió que no se había colocado la válvula de nuevo en la posición correcta. Entonces ahora tenemos esas dos posibilidades de errores. Y fíjense cómo allí la falla del error humano es de 1 por 10 a la menos 3, indicando de que hay una tarea con supervisión. ¿Está bien? Mientras que la falla de la válvula B2, digamos, tiene una falla de 1,3 por 10 a la menos 5. Muy bien. Vamos ahora de nuevo por el lado de que no le llega agua a la válvula B2. Si no le llega agua a la válvula B2, ¿quiénes pueden tener la culpa de eso? Las bombas o la válvula B1. Muy bien, exactamente. Las bombas que no están bombeando ninguna de las dos, o la válvula B1. Bueno, vamos a escribir entonces, hacemos aparecer eso, entonces fallan o bien las bombas o la válvula 1 está cerrada. Vamos a ver que en el caso de las bombas tenemos una redundancia y por lo tanto deberán fallar ambas bombas para que no llegue agua a la válvula B2. Por lo tanto, ahora usaremos una compuerta I, digamos, para indicar de que tienen que fallar tanto bomba B1 como la bomba B2. Profe, pero no podría ser que falle una de las bombas y termine tratando de hacer forzar a la otra bomba y termine finalmente fallando la otra bomba también, pero falló inicialmente una. Exactamente, puede ser eso, y eso deberíamos reflejarlo nosotros en nuestro análisis. Entonces, vamos a colocar en nuestro análisis que, por ejemplo, la bomba B1 falló en el momento en el que arrancó o falló mientras estaba en funcionamiento. Y por lo tanto, la otra bomba también vamos a hacer el mismo análisis. ¿Eso qué quiere decir? Que supongamos que en realidad estaba la bomba B1 funcionando y de repente se detuvo por alguna falla que tuvo. O sea que le corresponde el de falla en ejecución. ¿Está bien? Y en ese momento echamos a andar en forma automática la bomba B2 y la bomba B2 falla en el arranque, por ejemplo. ¿Está bien? Eso quiere decir que para que ahora no llegue agua al sistema, alguna combinación de estos 4 modos de falla tiene que darse para que nos quedemos sin agua. ¿Está bien? Claro, pero como esas 4, digamos, las combinaciones entre esas 4 involucra que terminan fallando las 2 bombas, por eso pone la AND arriba, digamos. Claro. Okay, exactamente. Okay. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y después, bueno, nos queda solamente la válvula B1, que ya sabemos que va a ser lo mismo que la B2, así que no tiene mayor complejidad. Teniendo ahora todas las probabilidades de falla de todos los eventos básicos que tenemos, que son los eventos básicos son los que tienen un círculo debajo del rectángulo, podemos hacer el cálculo comenzando de abajo hacia arriba. Esto lo hacen programas de computadora, o sea, estos dibujos los hace en un programa de computadora que después él solo hace el cálculo, pero yo les digo cómo se hace. Supónganse, vamos a estar acá en las bombas y bueno, en este caso, como están con una compuerta OR para la bomba 2, estas probabilidades de falla se suman. O sea, 3 por 10 a la menos 3 más 7,2 por 10 a la menos 4. ¿Está bien? Eso se suma. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto da esa suma? Espero que nadie esté sacando una calculadora porque lo necesitan. Hola, ¿quedó alguien? 3,72 por día por día a la menos 3. Algo. Bueno, 3,72 por 10 a la menos 3. Muy bien. Y ahora, ese 3,72 por 10 a la menos 3, voy a tener que multiplicarlo, porque tengo una I, lo voy a multiplicar por el otro 3,72 por 10 a la menos 3. Ahora, eso sí, nadie sabe, ni yo, digamos, cuánto da esa multiplicación, pero bueno, vamos a ir hacia arriba y la vamos a sumar con lo que venía de la válvula B1, en donde hemos sumado la probabilidad de falla de la válvula cerrada y la probabilidad del error humano, el 10 a la menos 3. Y así seguimos sumando todo lo que vayamos encontrando hasta que llegamos a la cabecera del sistema y nos encontramos que la probabilidad de falla de este sistema es de
5,53 por 10 a la menos 3. Todos estos valores reales, pero de sistemas de instalaciones nucleares, ¿está bien? O sea que en la vida real, si tiene este sistema, no digo en la vida real, digo en una pyme local, digamos, ese no va a ser la probabilidad de falla, sino que la probabilidad de falla va a ser bastante más alta. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? En la OR se suma y en la AND se multiplica, ¿no? Exactamente, siempre es así. Bien. ¿Ustedes ya tuvieron electrónica o todavía no? Este fue lo que veíamos en la álgebra booleana. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, las fallas de las bombas no entendí bien. ¿Falla en el arranque o en la ejecución? Eso no me queda claro todavía. Y usted tiene una bomba, supóngase la bomba está parada. Pulsamos un botón para que la bomba arranque y la bomba, en vez de arrancar, no sé, da un chispazo, digamos, y no funciona, no arranca. No funciona. Eso sería una falla en el arranque. Lo otro es que podríamos darle arranque y la bomba empieza a funcionar, empieza a bombear agua, está funcionando 1, 2, 3, 4 horas, no sé, lo que sea, y de repente, mientras está funcionando, tiene un recalentamiento y eso provoca un cortocircuito y deja de funcionar. Eso sería una falla en ejecución. Bien. Gracias. De nada. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver el último de los temas. El último de los temas es, curiosamente, el más importante de todos y el que menos personas en estos momentos trabajando en el tema existen con conocimientos. Así que a todos los que quieran y les gustan estas áreas, les digo que todo el tema de árboles de eventos humanos, confiabilidad humana, es lo más relevante. Se consigue trabajo a patadas, se paga excelentemente bien, pero hay que saber mucho. Para los que quieran meterse en este mundo, también les he dejado la referencia, que es una referencia también de la década de los 80, pero que cuando uno tiene que ir a defender un análisis de riesgo de una instalación, las autoridades regulatorias, si ven un análisis hecho, digamos, con este sistema, digamos, normalmente lo aceptan tranquilamente, porque es un sistema muy complicado incluso de modelar y todo. Y existen un montón de otras técnicas, incluso hay muchas que han aparecido durante la primera década de este siglo, que tienen en cuenta, sobre todo la diferencia es que tienen en cuenta aspectos cognitivos y psicológicos de los técnicos, de los operadores y las personas involucradas, pero tienen el inconveniente de que no existen bases de datos que nos permitan asignarle valores a estas consideraciones. Y por lo tanto, los modelos desarrollados sobre esas herramientas terminan siendo muy cuestionables. En cambio, esta otra herramienta, digamos, tiene todos los valores y se puede hacer todos los cálculos y uno puede discutirlos. El tema es que a veces esos valores son muy conservativos, pero, y por eso las autoridades regulatorias a nivel internacional lo aceptan, porque saben que si logra pasar por el filtro de este análisis, quiere decir que el sistema es muy bueno. ¿Está bien? Bueno. Entonces, bueno, ahí tienen la referencia para aquellos que en su futuro quieran trabajar en esta área, digamos, ahí lo tienen. Les he hecho acá una diapositiva. Esto no es para que se lea durante una presentación, sino porque yo sé que a ustedes después les queda el PDF dando vuelta por allí, y entonces les hice un pequeño resumen de cómo se construye un árbol de eventos humanos, que está básicamente traducido del texto de Swain y de Goodman. ¿Está bien? Ahí están todas las referencias y todo.
Se los paso a explicar sobre el gráfico. Acá tenemos el gráfico más o menos como se ve cuando uno comienza a trabajar en estas cosas. El árbol en particular va planteando decisiones que se tienen que ir realizando a medida que uno va avanzando en un procedimiento. O sea, el técnico o la persona que sea está realizando un procedimiento y tiene que ir decidiendo si hace algo de una manera o lo hace de otra manera distinta. Si sigue el procedimiento o si no sigue el procedimiento. ¿Le suena conocido eso? Obvio, técnico supervisor. Exactamente. Pero esta herramienta de análisis nos permite ir a analizar cosas que no podríamos hacer con teoría de juegos. ¿Está bien? Porque en teoría de juegos se transformaría la matriz en una cosa algo así como tetradimensional y de imposible, digamos, mostrarlo y ir analizándolo. En cambio acá, la técnica está pensada justamente para que se pueda ver tranquilamente el proceso de decisión y de cómo se ha ido tomando decisiones correctas e incorrectas. Entonces, cada vez que se toma una decisión correcta, dibujamos una línea con inclinación hacia la izquierda. Y cuando la decisión es incorrecta o ha sido hecho en forma errónea, vamos hacia la derecha. ¿Está bien? En este caso, podría ser un técnico que está realizando una tarea con supervisión y se equivoca, por ejemplo, en la tarea o la realiza correctamente. Cuando eso ocurre, el supervisor, digamos, dado el error del técnico, podría, digamos, convalidar ese error, es decir, que, perdón, estoy justamente en otro. Convalidar ese éxito o sea, que lo hizo bien el técnico y terminar el procedimiento correctamente. O, digamos, también podría equivocarse el supervisor. Por el otro lado, el técnico podría hacerlo erróneamente y el supervisor darse cuenta y corregir eso y terminar el procedimiento correctamente, o también convalidar el error y, digamos, terminar el procedimiento mal. Con lo cual tenemos siempre un conjunto de alternativas en las cuales vamos a tener fallas y éxitos finales de todo el sistema. ¿Está bien? La probabilidad del éxito acá se calcula como se las tengo escritas acá abajo, simplemente, digamos, en forma ilustrativa. ¿Está bien? Esto también normalmente se hace con algún tipo de software, porque la verdad que se complica bastante también los cálculos. Y a continuación les coloco un trabajo que hicimos en algún momento con una colega mía, haciendo justamente estos modelos de actividades de mantenimiento, y que lo publicamos en un congreso internacional en Londres, y muestra de alguna manera la complejidad de un trabajo de mantenimiento en un equipo y cómo, digamos, el supervisor tiene una serie de momentos en los cuales puede corregir al técnico. Estas líneas de trazos que ustedes pueden ver que cruzan el gráfico son básicamente los momentos en los que el supervisor advierte que ha habido un error por parte del técnico, lo corrige, ¿sí? Y lo coloca de nuevo en el camino correcto para poder seguir el procedimiento. ¿Está bien? Y bueno, profe, ¿por qué son horizontales algunas? ¿O no importa eso? No, o sea, ¿por qué tenemos esta línea acá en particular, Ajá. esta y esta Sí, otra horizontal? No, es por el gráfico, nada más, porque la escala del gráfico lo hace así. Lo que importa, digamos, es qué punto une una línea, o sea, una línea de éxito del supervisor con el siguiente punto que entonces tendría que realizar el técnico. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con esto, digamos, terminamos de ver las tres herramientas estas de toma de decisiones. La semana que viene
vamos a hacer la práctica. Les recomiendo, por favor, de que vean el video y quiero volver a repetirles el hecho de que, algo que no les dije en realidad, los ingenieros industriales, ustedes básicamente, todos los ingenieros industriales que hemos salido de esta facultad en particular, estamos suficientemente calificados para poder hacer este tipo de análisis. Y no así el resto de los ingenieros de otras áreas. ¿Por qué? Justamente porque a nosotros nos han enseñado de la parte de procesos, nos han enseñado de la parte de equipos, de la parte de mecánica de los fluidos, de la parte de electrónica, nos han enseñado operaciones unitarias, o sea, nos han enseñado un montón de cosas e investigación operativa. Y todo eso junto lo necesitamos para poder hacer estos análisis, porque nos encontramos de repente en un momento con un sistema que tiene una bomba, un motor eléctrico, ¿no? Una caldera, sistemas de seguridad. Y la única ingeniería que está calificada para poder entender todo eso en conjunto es la ingeniería industrial. Lamentablemente, no hay muchos ingenieros industriales trabajando en estos temas y termina metiéndose a trabajar gente que no tiene la misma formación que nosotros y obviamente hacen agua cuando, por ejemplo, colocan un ingeniero electrónico que se encuentre con el análisis de, por ejemplo, una válvula. Y el ingeniero electrónico nunca vio una válvula o no sabe cómo funciona, digamos, la mecánica de los fluidos y no entiende cómo entonces son los procesos de falla. O el ingeniero mecánico que lo manda y tendría que estar mirando también, porque le va a tocar también en estos análisis, ver cómo falla el sistema de instrumentación y control, y a él no le dieron nunca la parte de electrónica. En cambio a nosotros nos dieron todo, la parte mecánica, la parte electrónica, todo lo hemos visto. Y somos ideales para hacer este tipo de estudios. Así que, bueno, a quienes les interesen esas cosas, digamos, hágalo con confianza, métase en el tema, ¿va a tener trabajo? Sí, siempre va a tener trabajo. ¿Está bien? Si no hay más Somos los preguntas... elegidos. ¿Perdón? Somos los elegidos. Por lo menos para esto sí. Tal vez para otras cosas no tanto, pero para esto sí. Sí, sí. Si no hay más preguntas, nos veremos la semana que viene para hacer la práctica. ¿Está bien? Profe, yo Sí. tengo, o sea, ¿de dónde más o menos puedes sacar todas estas probabilidades? No el cálculo, sino de alguna fuente o de qué lugar más o menos puede llegar a sacar las probabilidades que utilizan algunos. De esas referencias que yo le di, de Sí. cada una de las herramientas, allí ya incluyen en bases de datos completas. Ah, buenísimo eso. Sí, Gracias. sí, les estoy dando todas las herramientas para que no tengan la necesidad. Pueden ampliar después si quieren, pero de hecho les comento, digamos, con esas 3 referencias uno tranquilamente puede hacer el análisis de una instalación nucleoeléctrica como Atucha, como Embalse, sin requerir otros datos. Y si uno puede hacer un análisis sobre una instalación tan compleja como esa, con esa información que yo les he dado, imagínense que si ustedes quieren hacer ese tipo de análisis para otro tipo de instalaciones que no son tan complejas, bueno, les sobran en realidad datos, lo único que ustedes tendrán que, digamos, penalizar esos datos diciendo de que la confiabilidad de un componente nuclear no es la misma que la confiabilidad, digamos, de una bomba que ustedes están comprando que no tiene esa garantía de calidad. ¿Está bien? Pero por lo menos tienen el tope superior, digamos, tiene un valor de referencia. Bien, bien. Profe, ¿y cuál es bien la diferencia entre esto que estamos viendo ahora y lo que vimos la clase pasada? Luego la unidad 6A sería. Y la unidad 6A se refiere a básicamente toma de decisiones desde el punto de vista técnico-económico. ¿Está bien? Ajá. Y esto es de ingeniería.
Y esto es para hacer cumplir normativa que a las instalaciones, digamos, quieren que las cumplan. Entonces, a usted le van a decir, por ejemplo, bueno, pero si su instalación tiene algún accidente que pueda tener impacto en el medio ambiente o en el público, yo quiero que usted me asegure con un cierto nivel de frecuencia de ocurrencia de que eso no va a ocurrir o que va a ocurrir muy poco. ¿Está bien? Sí, bien, Bueno, bien. eso lo tiene que hacer con estas herramientas, ¿no? No lo puede hacer con las otras herramientas porque las otras son básicamente para saber si va a hacer inversiones económicas o no. Claro, sí, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta?